Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este sería segundo live oficial en la página y tercero live como en general, teniendo en cuenta todos. ¿Cómo están? Todo bien, Muy bien. Me alegra. Pues todo hoy bien, todo tenemos así. una invitada súper especial desde República Dominicana, Julia Bloyer. Gracias, Julia, por estar aquí con nosotros. De verdad que es un súper honor tenerte. Es un Y honor. muchas Gracias. gracias. Y pues para que conozcan un poquito a Julia, quienes tal vez no es la primera vez que escuchan de ella, pues Julia nació en Burdeos, Francia, en 1993. Su papá es un lingüista francés y su mamá una cineasta dominicana. Ella estudió filología francesa en la Universidad de Alicante hasta que fue aceptada para entrar a la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba para la especialidad de guión, de la que se graduó en 2018. Aparte de sus estudios, Julia también trabaja como traductora freelance y ha traducido ya un número de guiones cinematográficos tanto al francés como al inglés. Ha trabajado como asesora o script doctor tanto en guiones de largometraje como en proyectos de tesis de los estudiantes de la carrera de cine de Chabón, la Escuela de Diseño. En el año 2012 creó una revista monográfica e interdisciplinaria llamada Les Oranges Bleus, las naranjas azules, donde se planteaba reflexionar sobre lo que significa crear hoy en día. En el año 2018 creó la revista Simulacro, una revista de cine. Y pues también para que nos conozcan un poco a nosotros, los integrantes oficiales de Storylab. Andrea Arauz, ella es licenciada en Comunicación y Publicidad, tiene un máster en cine documental de la Escuela de Cine de Barcelona y con su hermana María cofundaron la productora audiovisual Aurora Studio. Manuel Mejía también estudió Comunicación y Publicidad, estudió también en la Escuela de Cine de Cuba con la especialización de guión. Fue investigador académico en la Universidad de Concordia en Montreal y ahora es parte de Storylab y colaborador en la revista de cine Simulacro, que es la de Julia. Y bueno, yo también estudié comunicación y publicidad. Tengo una maestría en liderazgo en las industrias creativas en Alemania, y pues ahorita estoy trabajando como freelance en algunos proyectos de animación e ilustración. Entonces, bueno, nosotros somos parte de Storylab y pues para que sepan un poquito de Storylab es más como un espacio donde queremos acercar a las personas a diferentes tipos de artes, a diferentes medios narrativos, cine, series, libros, música, etcétera, de una forma responsable y pues dando reseñas responsables y también eh, teniendo estas actividades como lives, podcasts. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos con Storylab. Entonces, ahora Julia, no sé si nos quieres hablar un poquito de qué es lo que haces con Simulacro y cómo un poquito de la historia detrás de esto, que es como tu proyecto ahorita como constante y también un poquito tal vez de cuáles son las actividades que en qué estás ahorita, en qué estás trabajando además de Simulacro. Una pregunta larga. Sí, no, a ver, Simulacro como que nació literalmente como después de haberme graduado de la escuela de cine de Cuba. Era como mi manera de volverme a acercar al cine desde el amor y no tanto desde el oficio, como no estar tanto como eso, como volver a acercarme, o sea, volver a crear esos lazos afectivos que me ataban al cine en primer lugar cuando empecé a hacer cine. Empecé yo sola y por un largo tiempo pensé que iba a estar yo sola. Entonces yo escribía como todos los artículos y bueno, nada más pude lanzar creo que 2 números de esa manera. En principio estaba enfocado en un realizador para cada edición. Y ya poco a poco me di cuenta que quería que fuera más colaborativo. Yo sabía que quería que fuera más colaborativo, pero empecé a pedir ayuda, básicamente. Y se fueron uniendo personas, entre ellos Manolo, que fue uno de los primeros en unirse. Gracias, Manolo. Y nada, básicamente lo que yo quiero con Simulacro es
no quería que fuera una revista que se centrara en hablar de los últimos estrenos, no sé qué, como que nos obligara a hablar incluso de películas que no nos gustaran realmente. Que quería que pudiéramos hablar realmente de las películas que sí amamos, que queremos que las otras personas también conozcan y amen, y hablando desde el cariño, desde la admiración, pero bueno, también obviamente analizando desde un punto de vista técnico, ya sea de la realización, del guión, de lo que sea, y también muchas veces filosófico, como me ha tocado recibir textos así que se hacen preguntas también mucho más amplias respecto a la obra realizadora o sobre una película en particular. Entonces eso, como que es un espacio, siento como bastante íntimo y personal, que me gusta mucho por donde se mueve. Esto de hablar de las películas que nos gustan nada más, sentía que a veces es una pérdida de tiempo. Uno aprende mucho hablando de las cosas que no le gustan, ¿no? Pero siento que es una pérdida de tiempo dedicarse nada más a eso. Y también porque, y algo que me he dado cuenta últimamente, yo siento que es más difícil explicar por qué algo nos gusta que por qué algo no nos gusta a veces. Y eso es lo que me he dado cuenta últimamente, que me parece un buen ejercicio también. Parte de simulacro. Nada, estoy coescribiendo un par de guiones con otros realizadores y co-guionistas, y también estoy trabajando en mi primer largometraje, lo que va a ser un largometraje, un guión mío con el que me gradué de la ICTV, y nada, estoy ahí en laboratorio, en cosas, y también eso, soy asesora en Chabón, sobre todo los proyectos así de fin de año o de fin de semestre. Y me encanta, de verdad me encanta. Es algo que quiero seguir haciendo, en lo que me quiero formar en ser asesora. Es un trabajo extremadamente lindo y gratificante, y en el que aprendo todo el tiempo. Wow, no sabía que era asesora. Qué buenísimo. Mira, para la gente que ve, a mí, Simulacro es de mis revistas favoritas de crítica de cine en Latinoamérica. Yo me los encontré de la nada gracias a Manuel, que compartió algo y como que, ay, ¿qué es esto? Y bueno, Manuel comparte muchas de sus críticas también con Simulacro, y ahí estuve viendo poquito a poco, y yo como, buenísimo, porque me encanta cómo la gente se expresa en cuestión con fundamento, pero al mismo tiempo con pasión. Ese análisis que no se queda como, me gusta porque me gusta la fotografía y ya. No, va más allá, y me encantan esas colaboraciones que tienen con todas las internacional, porque sé que hacen convocatorias, y qué bonito que de otros países se integren, hagan sus propias críticas, sus propias reseñas, y hablen de películas que tal vez no son comunes, porque es cierto, me he fijado que hacen muchas películas que no son comunes o que no son mainstream o comerciales, sino que son joyitas escondidas. Y que tienen la libertad de esos colaboradores. Entonces, yo le recomiendo mucho para la gente que le gusta mucho la crítica de cine, que revisen sus redes sociales en Instagram, porque hacen fragmentitos, tienen una revista virtual también como PDF, entonces vale la pena darle una ojeada, y créanme que van a encontrar joyitas. Gracias. Sí, no, quería también decir que no dije antes, como que para mí, cuando empecé como a abrir las convocatorias y recibir como un montón de textos, no sé, para mí fue como un regalo demasiado grande, como fue o sea, lo agradezco muchísimo, y es un honor como poder ser el recipiente de todas esas voces, ¿no? Como que es algo que en general en lo que hago en la vida y en mi vida es lo que me mueve un poco, como poder como darle un lugar a la gente para expresarse. Genial. Y bueno, igual te preguntaba ahorita un poquito al tema que tenemos para el live de hoy, de cómo encontrar o buscando tu voz, tu propia voz creativa. Entonces, me gustaría, no sé, tal vez que nos contaras un poco de también cómo
¿Cómo llegaste al cine? ¿Cómo inicia esa curiosidad o para llegar a ser guionista? ¿Cómo te introducís a las artes? Ok. Yo no sabría decir realmente en qué momento de mi vida yo decidí hacer eso. Mi mamá es cineasta, entonces eso, como que me costaría como decir, fue aquí en este momento. Ajá. Yo en un principio, o sea, sí siempre vi películas, sobre todo me interesaba muchísimo la literatura, era por donde pensaba irme desde más chiquita. La música también siempre me gustó y me sigue gustando mucho. Creo que la música ha sido como mi acercamiento más constante al arte, por decirlo de alguna manera, desde chiquita. El cine, eso, o sea, realmente como mi cara a cara con el cine fue cuando fui a vivir a la escuela, a la ICTV con mi mamá, que la dirigió 4 años, y yo estuve allí en mi adolescencia, desde los 15 hasta los 14 hasta los 18 años, que es como una edad en la que uno define algunas cosas en su vida. Y me hice muy, o sea, mi coro, mi gente eran los guionistas, por alguna razón, o sea, no fue que los elegí, sino que Ellos te eligieron. Qué no sé, bonito. como que sucedió eso y yo iba a muchas de las clases de ellos cuando tenía vacaciones en la escuela y me ponía a escribir, como cada literatura era como que entonces escribo, ¿no? Y la primera película que yo vi, que yo dije, ok, el cine me hace esto y es capaz de hacer esto, fue es una mujer de Godard. Yo estaba muy triste en esa época y la vi, fue ahí cuando tenía como 16 años por ahí y me hizo sentir muy viva y me encantaba el juego del cine, como él jugaba con el cine, con las formas, con la narración, con los personajes. O sea, recuerdo que ese fue el primer momento en que yo dije, wow, ojalá yo poder hacerle sentir esto a alguien. Pero yo me fui de la ICTV diciendo, a los 18 años, diciendo como yo no voy a estudiar cine, jamás. No sé, como que estaba como, no sé, ya yo pasé por ahí, no me interesa estudiarlo realmente. Me metí en la filología francesa. Yo siempre he querido en verdad ser criminóloga, pero bueno, no sucedió. Y nada, como que poco a poco, o sea, en esos años que estuve en Alicante estudiando filología francesa, es la época en la que yo más películas he visto en mi vida, o sea, era casi como un concurso contra mí misma de cuántas películas puedo ver al año. Entonces seguía muy cercana a eso. Creo que ahí fue donde realmente me convertí como una verdadera cinéfila. Bueno, sí, hay una cosa como una verdadera cinéfila, pero era un momento más parecido a eso en mi vida. Y eventualmente, sobre todo porque extrañaba muchísimo a Cuba, extrañaba muchísimo el CTV y estaba como yo necesito volver ahí, como que por ahí fue, desde la nostalgia llegó como la decisión de ir a estudiar allá. Y de hecho apliqué a montaje porque, no sé, hay razones. Ya es cierto, no me acordaba de eso. Razones, pero bueno, ese es otro cuento muy largo. Pero nada, llegué allí y me di cuenta que en verdad lo que quería era hacer guión, que era como la cátedra que me había cogido y el lugar donde me sentía realmente cómoda. Escribiendo, aunque el montaje también es escritura, es el último draft de la película realmente, es en la sala de montaje, pero por eso como que me sentía más cómoda ahí al inicio, como buscando esa película, buscando esos personajes. Y nada, como, sí, sobre todo como que siempre los personajes han sido los que me han llevado a seguir con esto y como a querer conocer los personajes y quererlos, entenderlos, crearlos, todo eso. Eso, los personajes. Qué cool. Y bueno, cuando empezaste como a meterte a todo esto, ¿cómo empezaste como a ir, digamos, ya encontrando como
tu propia voz, o crees que ya la encontraste, que no la has encontrado, estás en proceso? No sé cómo estás en ese sentido. Sí. Ahora, yo creo que como que uno siempre está en proceso, supongo. Que uno nunca llega a conocerse totalmente a uno mismo, entonces, por lo tanto, creo que también es imposible. O sea, esa voz va cambiando, y creo que eso es súper importante, como que saber también, uno está vivo y si está vivo implica que uno va a ir cambiando. Entonces, por lo tanto, creo que ahora mismo encontré algo en lo que me siento, no voy a decir cómoda, pero lo que siento que puedo ser más sincera y que puedo, ¿cómo lo explico? No sé. Perdón, me quedé en blanco un segundo. Está bien. Estas preguntas a veces como, no sé, como no es algo que te pones a pensar todos los días, entonces. Sí, no, exacto. Sí, no, a ver, yo como que uno siempre empieza como, y a lo largo de la vida, uno tiene muchísima admiración por muchísimos realizadores, películas, etcétera, autores, y uno empieza siempre un poco copiándolos hasta cierto punto para encontrarse uno mismo. Bueno, hay una anécdota que me gusta mucho, para no hablar de mí, sino para otra persona, un segundo, a ver si. Proust, al principio de su carrera, cuando todavía no era Proust, hubo un robo de unas joyas en no sé dónde, y entonces él decidió para el periódico escribir como varias crónicas en estilos de escritores distintos, copiándolo literalmente, y ya está, pero como un ejercicio de estilo, ¿no? Y un poco para él era como la manera de exorcizar esas influencias y encontrar su propia voz. Yo creo que como que es importante como pasar por ese proceso, ¿no? De coger, eso sonó mal, tomar. No, tranquilo. Ay, no, esa palabra me metió mucho en problemas en España. Por si acaso ni de España está escuchando, lo siento. Eso como, iba a decir empaparse, todo me está sonando muy mal ahora mismo, pero de verdad como absorber todas esas influencias, ¿no? Para luego encontrar ahí donde uno se ubica dentro de todas esas otras Estoy muy de acuerdo. cosas que uno admira, ¿no? O sea, y nadie como que lo que siempre digo y que no es fácil, que tampoco creo que sea como que yo lo he logrado ni nada, pero perdón que estoy citando a tanta gente, pero hay un poema de Kerouac que termina diciendo, pero tengo que ser sincero, y como que para mí eso es como todo lo que importa, o sea, mientras yo sea sincera y honesta con lo que hago y logre empatizar con lo que estoy haciendo, va a haber una verdad y va a haber una originalidad de que la gente siempre lo busca, y va a haber una empatía, creo que va a crear empatía de uno hacia el público, del público hacia uno, ¿no? Entonces yo creo que nada, como que esa sinceridad es muy importante. Me gustaría... Perdón. No, tranqui, que me encanta lo que dijiste ahí de sinceridad. Yo no sé si los demás tienen el mismo dilema que yo, porque sí entiendo de ser súper honesta en tu obra. Al igual que vos estás escribiendo tu primera obra como cineasta emergente en ficción, yo estoy con mi documental como largometraje, como mi ópera prima, y es difícil, como que uno como artista a veces como que como se critica, se autocritica muy fuerte, como que no soy suficiente buena, no lo estoy escribiendo bien, ocupo que alguien más me dé su opinión. O sea, es bueno tener opiniones, pero no sé si a todos los artistas o guionistas, directores, productores, como se autocritican al punto de como que no soy lo suficientemente buena, y es difícil salirse de esa caja de pensamiento. No sé si, Manu, te pasa igual cuando escribís.
o sea, sí pasa, pero no sé, o sea, ya hay un punto en el que uno se va por inercia también. Y muchas veces esas preguntas, esas dudas que uno tiene de sí mismo son las que evitan que fluya. Entonces, fíjate que siempre hay como, vaya, el temor al momento de sentarte y tener la pantalla o la página donde uno escriba en blanco. Y sí, o sea, siempre hay un segundo donde eso te inunda la cabeza. No recuerdo, o sea, siguiendo el mismo camino ahí de Julia, de citar a alguien, no recuerdo si era García Márquez el que decía que al momento de escribir uno se tiene que sentir el mejor escritor del mundo y vos te tenés que sentir eso. Porque al final, cuando ya terminas y revisas lo que escribiste, como te pusiste en un estándar tan alto y como no lo sos, entonces no vas a tener un aterrizaje tan duro porque te la creíste. Y no sé, eso siempre como que me ha gustado mucho. Así que, sí, o sea, esas dudas creativas son peligrosas, a veces sí ayudan, porque son las que te impulsan también, o sea, viéndolo del otro punto de vista, o sea, es como, no, o sea, esto que estoy escribiendo no es bueno, yo lo sé, tengo que hacer algo para que sea mejor. También te puede ayudar en eso, o sea, como agarrar al toro de los cuernos, ¿no? Ay, sí. Sí, a mí lo que me pasa, por ejemplo, cuando quiero hacer alguna ilustración, yo, por ejemplo, en el área de ilustración, igual yo siento como que todavía no tengo un estilo muy definido. Siento que como que puedo adaptarme a diferentes estilos, más o menos lo que hacía el escritor que citaste, creo que puedo adaptarme a algunos estilos, pero como que mi estilo, así que a primera vista siento yo que esto es, o sea, que la gente va a decir esto es algo de Lucía a primeras, siento que todavía no he llegado ahí. Y me recuerdo, lo que dijiste, Julia, también me recordó mucho a cuando uno va como a clases de pintura o clases de dibujo, lo que sea, que siempre uno empieza imitando, o sea, pintando las obras de otros, como para conocer técnicas, como para ver cómo pensaba tal vez el pintor o intentar meterse en la piel de ese pintor y ya luego ir desarrollando el estilo. Entonces creo que también pues va por ahí un poco el proceso que mencionaste. Y también estoy de acuerdo con Andrea que las dudas, o sea, eso a uno, como dice, te destruye o te ayuda como ser humano también. Porque sí, muchas veces yo he tenido también como dudas de ¿será que publico esta ilustración? ¿O será que hago esto? O incluso videos que he editado o cosas así, ¿verdad? Que yo tengo así como creo que no es lo suficientemente bueno y en el pasado eso me detenía bastante como de publicar cosas que hacía. O tal vez solo subía como un pedacito en story o lo que sea, pero ya como para que nadie vea como lo completo, ¿verdad? Pero últimamente me puse como el reto de, o sea, lo voy a publicar y que le guste a quien le guste y a quien no, porque también es como parte de ir venciendo, más que por mostrar, es más como un ejercicio y un reto mío de, bueno, miren y ahí está, como vencer este miedo y seguir adelante, pues porque también como artistas, de qué sirve hacerlo si nadie lo va a ver, supongo, hasta cierto punto. Entonces, pues me puedo identificar bastante con lo que han dicho todos, realmente. Sí, no, y sí, por lo menos para mí las dudas siempre están, las autocríticas están desde que me despierto hasta que me voy a dormir cada día. O sea, yo voy por una octava versión de guión y apenas, o sea, esta versión es la primera que yo digo, wow, esta versión me gusta, me siento contenta con ella. Pero, o sea, después de 2 años de estar escribiendo. Pero
eso, porque también con lo que tú decías, Lucía, como, o sea, si uno como que es sincero con lo que está haciendo, o sea, siempre hay una vulnerabilidad, ¿no? De uno está poniendo parte de uno ahí, entonces eso también genera muchas dudas, ¿no? Que estoy poniendo de mí ahí, de lo que estoy poniendo, de lo que estoy exponiendo de mí. Y lo otro que iba a decir era que con respecto, por ejemplo, a Les Orange Bleu, que era una revista que yo hacía a mano. Bien, yo tengo muchísimo cariño y fue una experiencia muy linda. Pero eso como que fue como un arma de doble filo hasta cierto punto, porque en esa pregunta de qué significa crear hoy en día, de repente yo empecé muchas preguntas de verdad vale la pena yo decir algo dentro, o sea, también por toda esta cosa de lo políticamente correcto y todo esto, y yo soy una mujer blanca, heterosexual, bla, 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 como que sentía, ok, yo no tengo realmente ningún gran problema, y además ahí como que muchas cosas que yo recibía como de eso, gente que sufría de depresión, gente ingrata, no sé qué, entonces de repente era como donde yo encajo, entonces, o sea, vale la pena yo poner algo mío allá afuera, ¿no? Entonces yo dejé de escribir durante mucho tiempo porque sentía que no tenía ningún sentido, o sea, que yo tenía nada que aportar y que no valía la pena, básicamente. Después fue que volví estudiando guión y todo eso, fue que entonces ya empecé a darme cuenta que sí, que tengo muchas cosas que yo necesito, contra que necesito sacar de mí, que necesito exorcizar y que son válidas, o sea, son válidas mientras, si a mí me duele y sí, yo son válidas. Exacto. Sí. Y con esa cosa de las dudas y todo eso, estoy tomando un taller ahora que es como de la idea hasta la película terminada, ¿no? Con Natalia Smirnoff y se me fue otro nombre ahora mismo, me volverá algún momento, perdón, estoy nerviosa. Que básicamente, y tiene algo que me parecía muy bien, que como con todas estas dudas, y no Diego Lerman, sí. Con todas esas dudas que van a surgir durante el proceso, como que siempre volver a cuál fue nuestra motivación, nuestro motor inicial para escribir esa. O sea, ¿qué es lo que nos llevó ahí? ¿Qué es lo que nos llevó a que eso pasara de una idea a algo que empezara a plasmarse en el papel y eventualmente en una obra cinematográfica o lo que sea? Ya sea lo que sea, un dolor, una angustia, una preocupación, una duda, lo que sea, pero ese motor inicial como que recordarlo siempre. Y que muchas veces eso se llega a olvidar en el proceso, así como decís vos, y más que olvidar a veces hasta confundirlo. O sea, ahora que estabas hablando como de ese motor, porque al final, o sea, más que voz, es como de ahí viene como de dónde vas a sacar tu voz en la garganta, el esófago, todo. Y muchas veces, o sea, digamos, a mí al menos, o sea, más que olvidarme, no tengo claro qué es de dónde viene esa idea, como la génesis de la historia que estoy haciendo. Y de ahí viene lo que decís vos, Julia, que es llegar a encontrar como ese motorcito, o sea, intentar recordar, ok, pero ¿por qué? O sea, estoy escribiendo, y puede ser de cualquier cosa, puede ser una película muy, muy intimista a una película de acción completamente, o qué sé yo, un libro, un cuento, lo que sea. Pero sí, o sea, solo como resaltar eso que dijiste, que para mí es fundamental, o sea, el origen de la idea es lo que muchas veces te va a dar la voz, como decís, si viene de angustia, ok, pero ¿cómo vas a decir eso? Entonces, sí, me pareció muy interesante lo que dijiste.
No, totalmente. A mí- solo quería comentar como una experiencia que tuve porque fui a un taller a Costa Rica para desarrollo de documental y yo llevaba mi sinopsis. Obviamente son los espacios para crecer y te destruyen, pero para crecer. Pero me preguntó una de las personas como, ¿desde dónde estás hablando? Yo, ¿cómo así? Miro que estás estás en ese documental, pero ¿desde dónde? ¿Qué motivación? ¿Cuál es la voz? ¿Cuál es la intención? Decime desde dónde estás hablando en este documental. Yo hasta ahí cuando me puso eso como si fuera como si tuviera todas las luces encima de mí porque estaba presentando a un montón de artistas y yo como que tenés toda la razón, no lo había pensado desde qué voz, qué motivación personal estoy haciendo este documental. Y me cambió totalmente la perspectiva y me ayudó a escribir mejor la sinopsis. Sí, algo más o menos similar me pasó con mi proyecto de tesis en Alemania, que, bueno, por suerte yo creo que ya tenía un poquito como el por qué estaba haciendo el proyecto que estaba haciendo. Pero algo que me ayudó bastante, que nos aconsejó mi asesor, fue el Círculo Dorado, Golden Circle de Simon Sinek, que te dice, o sea, como el centro es el por qué, el why, creo que son tres círculos. El centro es el why, que es como el centro y la espina dorsal de tu proyecto, o sea, lo que te mueve a poder hacer eso. Luego está el what, como el qué, y luego el how. O sea, por último, uno decide cómo va a transmitir ese mensaje, pero lo más importante es saber por qué se está transmitiendo, por qué quieres que la gente sepa lo que estás haciendo, por qué quieres comunicar eso. Entonces, como a mí me súper ayudó eso realmente como a no perder el norte, porque a veces uno tiende como a irse un montón de lados y a meterte todo y se pierde como ese norte, pero teniendo siempre en cuenta como por qué y de dónde sale eso, como, entonces creo que ayuda bastante a poder como pues mantener la sinceridad de tu obra. Y fíjate que eso es tan importante, aquí con otra anécdota, que también era de mi tesis en Cuba. Yo tenía una historia, un personaje, etcétera, pero y yo sabía, o sea, ya sabía qué es lo que me interesaba contar, qué es lo que tenía pensado, mis dudas, o sea, cómo sacar eso. Vaya, el famoso iceberg y la punta del iceberg y toda la historia fuerte en sí es la que está debajo. O sea, como que ya tenía más o menos mis preguntas en esa parte de abajo. Y en la superficie estaba haciendo una historia, era como de un abogado, leyes, cosas así. Y en algún punto así muy adelante, ya estábamos por clases de escaleta, creo, no sé si te acuerdas, pero bueno, ya estábamos por escaleta, ya habíamos pasado storyline, sinopsis, argumento 1, argumento 2, ya estábamos así, y estando en esa etapa, estaba en una asesoría con Tania, y en eso, viendo o sea, cómo iba a ser el orden de las cosas, me fijo y que yo no sé. Yo no sé cómo contar esa historia. Y fue como un impacto súper fuerte porque ya tenía 4 meses por ahí, 5 meses creo, no sé. Más, o sea, trabajando en eso con un montón de asesores. Y hasta en ese momento fue como, no sé lo que estoy contando, pero o sea, me puse como en este pánico. Ella me calma, me dice, tranquilo, pensá bien. Probablemente sea que, como vos decís, el círculo, o sea, el centro puede ser que esté fuerte, pero es la superficie la que tienes que cambiar. Y eventualmente ese cambio de un mundo de abogados a un mundo de pescadores. Pero lo interesante es que en ese momento yo ya sabía en serio qué es lo que
o sea, lo que quería contar a este personaje, que lo que cambié fue eso, como la superficie al final, manteniendo mucho, pero así, o sea, mucho del personaje que tenía en un comienzo. Obviamente cambia todo, pero el alma no. Y eso, Sí, sí. como la No, que importancia de lo que han estado hablando también. quería contar justamente porque yo quería hablar de eso, de Manolo, de hecho, y también hilarlo con mi propio proceso con la tesis y que es el guión que estoy trabajando, que voy a filmar, ¿no? Pero que yo estaba de viaje, no estaba ahí, en la ICTV, en ese momento, al principio de ese taller, y Manolo me escribió como, todo cambió, está cambiando totalmente, bla, bla, bla. Y llegué, y Manolo me contó por primera vez la historia, como súper fluida, en menos de 10 minutos, así, fue como, o sea, ahí como que entendí que, o sea, yo tenía miedo que todo había cambiado, pero luego entendí que había encontrado en realidad cuál era la trama bueno, la trama en verdad. Y a mí me pasó lo mismo con esta misma asesora Tania Cárdenas, que es de las mujeres que más admiro en esta vida y mi mentora. Y ella yo también le conté primero, ella primero preguntó por qué estás contando esta historia y le conté mi motivación y duré como 2 horas contando la motivación de la historia. Y ella, nada, estaba fascinada con todo y luego le conté la historia y me dijo claramente como, a ver, tú me contaste la motivación con una pasión que o sea, yo amé a ese hombre, no sé qué, y me contaste la historia como si no te interesara lo que estabas contando realmente. O sea, hay mucha trama, se cuenta el cuentico, pero no hay cariño ahí atrás. Y me dejó de tarea volver a escribirlo todo. Ahí en ese momento, hablando con ella, me acordé de la frase inicial que me había llevado a acercarme a este personaje. Y nada, y yo le agradezco que me haya salvado el guión y que haya salvado el personaje también. Y nada, era un momento de amor a Tania Cárdenas. Siempre. Creo que hay una pregunta. Hola, de cómo puedo empezar a escribir para revistas digitales de Styling Barahona. Bueno, supongo que esto quizás va orientado un poquito más para vos, Julia. ¿Qué recomendarías para...? Bueno, yo no sé como las otras revistas digitales, pero para Simulacro nosotros lanzamos una convocatoria cada mes después de que después de cada edición que se publica, hacemos una convocatoria. Y nada más es como escribirnos y obviamente ver si encaja o no con la línea editorial de la revista. Sí, para el caso de Simulacro. O sea, es fácil en el sentido de que es fácil contactarnos luego, es ver si encaja o no con la línea editorial. Sí, creo que es algo como también que se puede aplicar como a otras, tal vez a otras revistas, como seguramente. Sí, la revista, sí, o sea, seguir como la revista, ver cómo se comunican y todo, y pues ver si tu estilo encaja o cómo hacer, creo que es más como y más que son digitales, como más acercarse tal vez ya. Ahora, claro, ya revistas como súper más grandes, o sea, pues ahí ya el proceso debe ser mucho más difícil, ¿verdad? Pero revistas como independientes creo que tal vez es un poquito más fácil como contactar y pues ver que si encaja y cuál es el proceso de cada revista para poder ser aceptado. Yo tengo una curiosidad de cómo Manu, su proceso creativo y aplica a Simulacro. Si nos puede contar un poquito del proceso creativo, Manuel. ¿Qué cosa? Me leíste la mente. Yo iba a preguntar justo ahora algo así. Sí, porque estábamos como hablando mucho de la génesis y de dónde viene, qué es lo que te estás preguntando, qué es lo que quieres decir. Entonces, por ahí va a ir mi siguiente pregunta. Pero es el proceso creativo o sea, con lo de Simulacra, como con las reseñas, con las críticas. A ver, en general, o sea, a ver, primero en general como proceso creativo es
pues muy difícil, no sé, o sea, tal vez es, uno siempre está pensando, no sé usted, o sea, uno siempre está pensando como en ideas de qué cool sería contar eso, mira qué cool. Y eso, o sea, ya lo tiene así, o sea, para mí un proceso creativo no es el típico me estoy rasurando y, me corto y, porque ahí tuve la grandísima idea, o sea, es algo que viene a cada rato, ¿no? Entonces, y una idea la puedes pensar, que me gusta esa pintura, imaginarme algo con esa pintura y en 3 semanas miras una película, que es donde comienza como también para mí el proceso creativo, o sea, estar también muy pendiente de todo lo que está pasando, mirar todas las películas que pueda, que me interesan, libros, videojuegos, todo, etcétera. Entonces, o sea, en ese punto uno va formando como esa idea que solo fue una idea que tuviste o un sueño, se va poco a poco creando en un algo, ¿no? Hasta que ya hay un momento en el que sí la vas a escribir y una motivación, que puede ser una motivación de, hay que escribir para un festival, para una convocatoria, o sea, algo tan crudo como eso, o simplemente un sentimiento que uno tiene, y esa idea que has estado pensando va teniendo como su forma. Personalmente por ahí va lo mío, o sea, como esas ideitas que uno apunta, después se les olvida, mira, estaba pensando en tal historia. Y ya después, obviamente esas ideas pueden cambiar al final. Y eso es muy bonito también ver cómo cambian, pero viene de allí, o sea, ese es como el comienzo del proceso creativo. En cuanto a las críticas, es simple y sencillamente mirar la película y a veces viene de la nada, o sea, es como un knockout, o sea, no estás esperando que... Es que no sé, cuando uno mira en serio una película que le llama, o un videojuego, o un libro, no sé, al menos a mí personalmente, o sea, yo no me lo espero, entonces la primera vez que la miro ni siquiera estoy como pendiente como para escribir, simple y sencillamente la estoy mirando y qué sé yo, cuando termina o en medio de la película, ya sea con la cara así o las lágrimas cayendo, es como, no, es que es ese sentimiento de tener que expresar cómo te sentiste y en parte como agradecimiento al directora y todo el equipo que hizo la película. Entonces, va por ahí y ya después escribir, reescribir y obviamente que al final Julia lo revise y le dice que borremos un montón de estupideces que uno escribe como ¿cómo quise escribir esto? Que lo haga más bonito. Sí. Páginas y páginas con la pintura. Me encanta hacer eso, honestamente. Mi parte favorita. Aquí va una coma, aquí va un punto, porque no pusieron un punto, Dios mío. Eso me encanta. Esto es con tilde, ¿dónde está la tilde? Por favor. Más yo que soy bien disléxico, la verdad. ¿En serio? Sí, la verdad soy bien disléxico. Muchas veces, o sea, tengo que siempre, todo lo que escribo, aunque sea un saludo, lo paso como o a alguno de estos que revisan en línea. Sí. Porque es en mí, o sea, ya es como no me fijo y es, mira, ¿cómo escribí esto así? Es como, como no me fijé, pero en serio ya está en mí. Bueno, creo que igual para las personas que preguntó lo de las revistas, es importante la ortografía. Y si tienen dislexia o algún problema, sí que pásenlo por los programas y de mano. Sí, porque después, porque ya después no hay excusa. O sea, si vos ya sabes que tenés ese problema, o sea, tenés que hacer algo con eso. O sea, no solo es revisar, sino, ok, si hay un problema, hácelo así. Sí. No, y que decía que también la sintaxis también es crucial. Que también
Exacto, a mi parte también favorita de corregir, pero sí. Yo soy pésima, mi sintaxis es pésima cuando hablo, pero cuando escribo intento. Sí. Creo que tenemos un saludo, no sé, Andrea, de Gabriel Quiñones. Hola. Fíjate que, sí. No, dale, mano. No, es que no sé si vamos por eso, pero también como conocer si se puede el proceso creativo de ustedes, o si íbamos por otra parte, no sé. No, está bien. A ver, yo Andrea. tenía una anécdota súper, estos días se me fue, ay Dios. Pero mi proceso creativo, bueno, me encanta estar sola. Ahí sí yo quiero estar sola y que nadie me moleste y que yo pida rollo en mi computadora, o mis libros de investigación, yo solita. Cualquier ruidito me estorba. Literal, así se le digo a mi hermana, no me molestes. Y me quiero encerrar en mi cuarto, literalmente así. Y me cuesta, honestamente sí cuesta cuál es la forma correcta de cómo quiero expresarme. Por el Taking Story Lab tenemos como libertad cada uno de escribir y eso me encanta y cada uno escribe desde una perspectiva diferente y eso enriquece más Story Lab. Y yo describo desde como que mi perspectiva y tardo como 2-3 horas. Bueno, con las redes sociales que como manejar Story Lab tiene que ser bien cortito. Entonces tengo este límite en mi cabeza, no te pases de esto, porque no está muy aburrido y nadie lo va a leer en Instagram. Entonces trato de como ponerme ese reto de escribirlo poquito y que sea, o me enfoco en la fotografía, todo la crítica, las reseñas de fotografía, o me gusta la gente, la idea, solo de eso va a ser. No trato de enfocarme en tantos elementos de una película, de un libro o de una serie, porque siento que me va a abarcar más de un post. Y yo sí trato como enfocarme, Andrea, aquí vas a escribir solo de la fotografía, o aquí vas a escribir solo del director y su génesis de la idea. Entonces, eso sí trato de como que tenerlo claro al momento de escribir, investigar. Lo que sí hago mucha investigación, es un proceso creativo. Y algo que mencionaste, Manu, que me gustó, ya me acordé de la anécdota, que estabas diciendo como que esa película o esa obra que te hace llorar y que compartirla, justamente pasó la pasada con mi hermana esta semana. Y yo vi, bueno, para mi documental en Nicaragua estoy como viendo varios documentales que me recomiendan y estaba viendo Por Sama, que está en Netflix, pero no es de Netflix, Netflix la compró, y es de 2016, bueno, se estrenó en 2019 porque yo recuerdo que estaba en Sheffield, pero es de la guerra en Siria de 2016, de una mamá periodista, de su esposo doctor, y es una carta a su hija, Osama. Yo llorando en mi cuarto, como María, en WhatsApp, mira esta película ya, por favor, porque mi hermana también es como cinéfila o adicta al cine como yo, como míralo María, por favor, y necesito compartirlo. Pero me pasa eso muy seguido. Wow. Sí, Lucy. Bueno, le iba a dar la palabra a Julia, no sé. No, pero ve tú primero. Está bien. Pues creo que igual a mí me gusta estar sola. No soy mucho como de irme a algún lugar a donde haya gente, no. Por ejemplo, cuando estaba haciendo mi tesis, igual probé varias veces irme como a la biblioteca a trabajar, horrible. Horrible. O sea, yo funciono estando sola en mi propio espacio. Y igual digamos, con Storylab, igual, cuando escribo es como, tengo que estar yo sola, por lo general lo hago en la noche, ya de las últimas cosas que hago, o en la madrugada, estoy tratando de no. Entonces, en las noches, así, es lo último que hago, porque es cuando ya todo está súper silencioso, nadie va a llamar, nadie va a escribir, entonces, y lo mismo, bueno, con las ilustraciones a veces es un poquito diferente, porque con las ilustraciones a veces es que se me viene, o sea, no sé, puede ser que esté escuchando alguna canción y se me viene una imagen y la quiero plasmar, o a veces solo es como que un color me gustó y quiero hacer una ilustración con ese color, o vi unas nubes bonitas y quiero hacer una ilustración con nubes bonitas. Entonces, creo que para la ilustración es un poco diferente porque siento que la inspiración viene un poco de todas, puede venir de cualquier lado, de cualquier
parte, o sea, es un sentimiento, lo que sea, pero sí para ya escribir como reseñas, sí ya tengo que planearlo un poco y sí sentarme como a escribir, a investigar y leer y leer y leer una y otra vez lo que escribo. Entonces, sí, pero sí creo que lo más importante para mí es como estar sola. O sea, no funciona así de que la gente se va a escribir a café. Entonces, o sea, no, yo no. Aunque me encanta la idea porque es como toda romántica. Estuve en un café y se me vino la obra maestra. O sea, no, ermitaña siempre. Pues yo soy la del café, definitivamente. O sea, a mí me necesito escribir fuera de mi espacio normal, porque si no me acomodo y me pongo a hacer cualquier otra cosa. Y necesito estar en un lugar donde yo pueda estar fumando, tomando un café al mismo tiempo, y me encanta ver gente pasando para, no sé, un poco despejar la vista de vez en cuando. Y escuchar gente, o sea, me gusta mucho escribir, se me ve que hay gente alrededor mío. O sea, no que me esté hablando directamente a mí, obviamente, pero que ver la vida pasar alrededor mío sí me ayuda muchísimo. Ahora en cuarentena me tengo que acostumbrar a escribir en el sofá de la sala. Pero bueno, tampoco he tenido... O sea, me costó un poco al principio, pero lo estoy logrando. Y siempre empiezo... lo que repito, ¿no? Pero como que siempre empiezo pensando en los personajes, ¿no? Tanto sea en guiones como en lo que escribo para el simulacro. Realmente lo que escribo para el simulacro siempre son de películas que yo he visto por lo menos más de una vez. A veces hay una película que he visto por primera vez, pero que ya yo sé que el realizador es alguien a quien tengo mucho cariño. Siempre me gusta escribir cosas sobre gente, actores o realizadores que yo sienta que son como familia mía, y es como, no sé, una manera de conversar con ellos y sentir que me acerco un poquito a ellos, ¿no? Y normalmente en casi todos mis artículos me concentro muchísimo en los personajes y cómo la trama pasa a través de esos personajes, ¿no? Y no al contrario, como por qué a este personaje le está pasando esta historia. Es realmente como la gran pregunta. Y eso, y también, bueno, yo estudié en el liceo francés, o sea, eso se imita francés, entonces, y ahí como que, nada, te enseñan a realmente escribir textos, disertaciones súper bien estructurados, y que me ha ayudado muchísimo en mi vida. Pero como más y más, cuando escribo los artículos para el simulacro, que a mí me encanta escribir como textos académicos, o sea, porque me encanta buscar bibliografía, o sea, soy súper fan de eso. Pero como que siento cada vez la necesidad de escribir desde el yo, o sea, desde lo personal, decir, yo pienso que yo le tengo muchísimo cariño a, yo siento, o sea, y no desde el nosotros, desde los neutros alejados, sino de verdad, o sea, donde yo me ubico dentro de esa historia y con respecto a eso, ¿por qué los amo? ¿Por qué me duele? Y todo eso. Es algo que, no sé, es lo que más me emociona cada vez que voy a escribir un artículo de simulacros. Eso, es como reencontrarme con familia. Qué bonito. Wow, esa conexión. Sí, y algo que también quería mencionar era que, bueno, creo que también me identifico con lo que vos decís, Julia, porque para mí es como súper importante el sentimiento, o sea, incluso en las reseñas. Y también nosotros escribimos sobre cosas que nos gustan, pues, o sea, entonces como ese sentimiento de, no sé, alguna serie que me parece súper linda, alguna canción que me emociona, o sea, todo eso para mí no puedo escribir o no puedo dibujar si no hay como un sentimiento, o sea, algo tan mecánico, tan como cuadrado, o sea, no me cuesta mucho más y no sé, es más difícil para mí, por ejemplo, pero sí, yo tomo muy, o sea, como muy en cuenta como los sentimientos, o sea, que me hace sentir X o Y cosa. Oye, qué interesante. Yo sí, bueno, ya pensando en mi documental que me ha costado, como le conté un poco en back,
antes de entrar en vivo, que me ha costado meterme como primera persona en el documental. Entonces, es un reto y yo mi respeto, Julia, porque vos sentís ese amor y esa pasión, sentir la historia en tus obras. Yo como que me falta eso, porque yo sí soy bien dudosa, lo admito, yo soy bien autocrítica y creo que eso me ha detenido y me lo han dicho, como que soy muy autocrítica. Pero creo que me falta eso y ese es mi siguiente obstáculo que debo romper, como escribir la parte de la hipnosis y el tratamiento de mi documental. Ha sido un reto totalmente y no, nada esperado. Yo pensé que, me lo conté, yo no estaba en primera persona, yo no estaba contando como hilo conductor de mi documental al inicio y de la nada tuve que hacer la decisión y saltar a primera persona. Entonces, ha sido un viaje totalmente emocional, muy exhausto. Entonces, es parte del proceso, creo yo que es parte de cualquier artista también, es exhaustivo un poco, pero es muy importante porque es parte de tu obra. Claro, sí, y las ventajas de la ficción es que yo puedo esconderme detrás de un hombre de 38 años, alcohólico, sí. que en muchos sentidos es totalmente sin decir que soy yo. Y que sin embargo yo estoy, o sea, puse muchísimas mierdas mías ahí en ese personaje. Y que no tenía que las resolví en la vida real, pero por lo menos me sirve. Nada, es decir, todo sirve de algo, ¿no? Y mientras uno puede ir como exorcizando poquito a poco pequeños dolores y angustias, se agradece. Pero sí, en un documental, obviamente, en primera persona, eso es otro nivel. Obviamente, la exposición es como mucho más sádica en ese sentido. Sí. A mí me gustaría, no sé, Lucy, o no, los demás, ¿qué opinas de el contexto en Latinoamérica o en Centroamérica de artistas? Tu voz tu voz creativa en Latinoamérica. Siento que hay que perder el miedo. Latinoamérica es de guerrilla, siento yo. No sé qué opinan. Pues yo creo que sí, igual el arte en general para mí, así como lo veo en Latinoamérica, es como de, pues, pelear y luchar porque es difícil pues hacer arte en nuestros países, tal vez unos más difíciles que en otros, no sé, pero creo que no creo que tampoco eso sea como un impedimento para que las personas puedan crear cosas geniales. Creo que, bueno, hablo de las cosas que yo he visto, ¿verdad? O sea, de lo que yo he visto, no sé. Pero a veces también el hecho de que sea difícil, como que puede ser que uno lo aprecie más o que tal vez tenga como más ganas de hacer cosas que hace falta. Entonces, es una ventaja, un arma de doble filo, diría yo, como hacer arte en general aquí en Latinoamérica, y siento que igual no, para encontrar como tu voz propia o algo así en tu arte, creo que tampoco estamos en desventaja, especialmente ahorita con el internet. O sea, puedes conocer artistas o tener influencias de todas partes del mundo si quieres y te metes a buscar. Entonces, no sé, o agarrar influencias de tu mismo país, de tu comunidad, lo que sea. O sea, creo que eso pues ya depende de cada quien, ¿verdad? Hacia dónde quiera orientar su arte o qué es lo que quiera transmitir. Entonces, creo que el internet es una gran herramienta y pues sí, es difícil como tener el apoyo tal vez dentro de los países, pero me he dado cuenta, gracias a vos, incluso de que hay tanto apoyo, tantos fondos internacionales, tantas cosas allá afuera que pues aunque sea más difícil, pero sí se puede hasta cierto punto. O sea, hay mucha competencia, eso sí, a nivel internacional, pero no creo que sea como tan, así como que Latinoamérica esté sepultado o algo así. O sea, creo que es eso, es difícil, pero hay oportunidades allá afuera, por lo menos.
Sí, no, y hay un montón hay muchísimas cinematografías como súper interesantes y ahora mismo formándose o que ya tienen años, porque, o sea, el cine americano lleva ya, o sea, de hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Como que tampoco es algo nuevo. Pero cuando también, cuando uno habla de voz, también pienso mucho en la sintaxis, ¿no? En cómo uno construye ese discurso, pensando en el cine. Y como por un lado tenemos algunos a Gringolandia demasiado cerca, y también por otro lado están como todos los festivales y eso que también quieren ver algo muy específico de nuestro país, una realidad muy específica. Entonces, como eso, es como encontrar también nuestra propia sintaxis, como de cada país o de cada región de Latinoamérica, de las otras pequeñas regiones que hay en Latinoamérica, ¿no? Y nada, pero o sea, se están haciendo muchas, o sea, se está haciendo eso, ¿no? O sea, se está haciendo y no, o sea, yo no lo veo para nada como algo que, o sea, sí es difícil, como es difícil en todos lados, pero no, eso como decía Lucía, no estamos sepultados, o sea, para nada. Y eso, y que tenemos ya historia de cine latinoamericano, o sea, también de dónde impulsarnos. Latinoamérica, oh yeah. Fíjate que allí, con esa pregunta, a mí me pasó algo. O sea, a mí me encanta escribir como desde niño. Y por esa misma, no sé si es como la historia, yo siempre sentía, o sea, en mis tiempos de adolescencia, que alguien que le gustara escribir en Latinoamérica tenía que ser o sea, un tipo de escritor, así. Que era muchas veces como eso, exactamente de Latinoamérica, oh yeah. Vamos a hacerlo, aquí vamos, muchachos, contra la gente millonaria que nos explote. Y yo siempre sentía como que ese era el camino, esa era la voz, más que nada. Y fíjate que fue como por mucho tiempo escribiendo, viendo otras cosas, como ampliando más. O sea, no quiero decir que he encontrado como esa voz que uno tiene, o sea, para nada, pero hay un punto que viviendo, o sea, aunque tengas como un tipo de discurso y seguís viviendo la vida, hay un punto en el que evoluciona completamente, digamos, ahora ya no tengo como ese sentimiento de revolución todo el tiempo, o sea, es como más cómo me siento, o sea, a eso he llegado, o sea, como de algo muy grande a algo más íntimo de cómo me siento yo como un joven, muchas veces así me siento, o sea, como un joven en esta región, y de allí parte como eso. Y últimamente, o sea, como mucho de lo que he escrito, siempre va por ahí, aunque sea una historia, un sci-fi psicodélico o una historia de narcos, cosas así, o sea, al final, como de esa semilla de lo que creo, en lo que creo y ahí viene, fíjate. Solo era como así, como una anécdota. No sé si me fui como por la tangente completamente. No tenemos que ver. O sea, me parece súper coherente con lo que estábamos hablando. No, sí, igual no, dale, Andrea. No. No, solo quería comentar un poco lo que dijo Manu, de que también he tenido esa percepción de que ser artista en Latinoamérica tiene que ser esa voz como de, claro, el arte también es político, pues, o sea, puede ser político y el arte se usa para denunciar y todas estas cosas, pero no es la única voz, como dice Manu. O sea, el artista es simplemente alguien que plasma la realidad desde otro punto de vista o no sé, se puede, o sea, hay tantas voces que no
no siempre o no tiene que ser ese necesariamente, o sea, y es algo que también yo a veces tenía como ahí de que, bueno, si voy a hacer tal cosa artística, tengo que irme por este lado o algo así, o sea, no necesariamente. Entonces, como eso, la inspiración puede venir de tantos lados que, porque encasillarla en una sola línea, pues, o sea, se puede hacer de tantas maneras y que entre más tipos de voces haya, creo que especialmente con nuestra cultura latinoamericana, pues para que, pues, si la ven personas de otras partes del mundo, puedan conocer todas las perspectivas y todos los ángulos que pueden haber de aquí, pues. Totalmente. Sí, no, eso, y cuando quisiera encasillarse, eso, no encasillarse uno y que no verse encasillado por lo que otros países o tu propio país espera o sea, porque ¿cuál es la función del arte? Es una pregunta que creo que existe. Wow, sí. O sea, eso es muy complejo, ¿no? Y una discusión muy larga que es para otro conversatorio. Para otra live, sí. Pero sí que, no sé. Siempre no sé, tú te estabas tratando el otro día de una frase de Cocteau que decía que la poesía, pero yo creo que se aplica a todas las artes, es como quitarle el polvo y volver como a embarnizar las cosas a las que estamos acostumbrados, o sea, las cosas cotidianas, como lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y como volver a darle brillo, ¿no? Yo creo que eso, sea lo que haga, como que hay algo ahí como de arrojar una luz sobre algo, y de eso, de darle brillo, que sea algo mucho más íntimo, algo político, lo que sea, pero es arrojar una luz sobre algo. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Sí, que creo que como artistas, o sea, uno, vaya, por ejemplo, si nos vamos a este tipo de temas como sociales, uno lo puede ver en las noticias y como reportajes y todo, pero el arte te ayuda como tal vez a sentirte más cerca de ese tipo de realidades, pues, o sea, no solo verlo como un reportaje, así como se vende carro, sino que ya verlo a través de los ojos, como verlo como con ojos humanos, pues, o sea cual sea el arte por el cual se plasma, pero sí como ya verlo ya más humano, porque estamos tal vez tan acostumbrados a ver las cosas malas siempre como noticias, como, sí, otro, lo que sea. Pero ya cuando uno lo ve desde un punto de vista más íntimo, ya es como toma más conciencia de que esa es una realidad que viven muchas personas también. Sí, yo creo que se sensibiliza de nuevo. Eso sensibiliza y bueno, entre más voces, más artistas, más creadores de esa búsqueda de voz, creo que hace un gran impacto en cada país y no quedarse en un cuadrado específico. Ese es mi miedo también en Latinoamérica, como que, eso no es arte, eso no es un guión, o eso no es una película, porque creo que hay audiencias para todo y cada artista tiene su propia voz y se siente cómodo en esa voz y explora esa voz y hace su arte, ya sea un guión, una película, una pintura. Entonces, siento que en Latinoamérica, no sé, más en Centroamérica lo he visto honestamente, como que aceptar que hay diferentes voces, no encasillarlos y apoyar esas diferentes voces. Sí. Y bueno, ya para ir concluyendo, no sé si cada quien le gustaría dar consejos a veces es complicado, pero si pudieran dar algún tip, digámosle tip en vez de consejo, un tip, como para alguien que tal vez está ahí queriendo encontrar su propia voz, como tal vez a partir de la experiencia de cada uno, como qué cosas podrían tal vez funcionar para encontrar la voz propia. No sé quién quiere empezar, Manu, tal vez. Es que hacer mucho, o sea, hacer mucho de lo, o sea, si uno quiere escribir y descubrir su voz, pues es que no sé, más que mirar películas, leer,
y escribir, y ahí, o sea, así como el ejemplo de Proust, ¿verdad? En el momento de buscar, o sea, escribir de diferentes maneras, de otras cosas, y de leer mucho, y de mirar mucho, y de vivir mucho, o sea, todo eso va a ser, es una amalgama que va a estar allí y que te va a dar esa voz. Entonces es escribir, 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 leer, 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 mirar, mirar, mirar y experimentar. Totalmente. Yo solo tengo un consejo, es dale viaje, sin miedo. Sin miedo. Comenzar, así que no sabes cómo va a terminar, porque un desarrollo de una obra tarda varios cambios y cambios y cambios y muchas dudas. No, dale viaje. Comenzar ese viaje y lo vas a terminar. Que no te detenga. Bueno, yo diría que estoy de acuerdo con Manu y eso, como exponerte a todo tipo de arte, aunque tal vez lo que vayas a hacer sea escribir un poema o ilustrar o lo que sea. Siento que exponerte a diferentes tipos de arte también ayuda, como en todo. Es como que va creando ahí una montañita de cosas que eventualmente van a ir saliendo cositas que te inspiren. Y si tal vez hay mucho, mucho problema ya también con eso de estudiar a otros, o sea, así como en el dibujo que te ponen a dibujar peras y manzanas y la sombra y todo eso. También empezar estudiando a las personas que hacen el arte al que te quieres dedicar y, y poco a poco tal vez ahí va saliendo la voz, o sea, pero tal vez si cuesta mucho, tal vez sí eso, como empezar a estudiando a otros y pues eventualmente si hay interés en seguir, tal vez sí va saliendo como esa voz poquito a poco y ser paciente y ser compasivo y empático con uno mismo, o sea, porque sí va a haber mucha frustración y mucha duda, como lo mencionamos antes, pero lo importante es como saber que es parte del proceso, pues, que entre más se haga, más cerca está de llegar a ese punto. Si es que llegas a un punto, porque como dijo Julia, somos seres vivos que estamos en constante evolución, entonces. Sí, yo recogiendo un poco todo lo que dijeron, en verdad. Voy a citar 2 veces más la gente, pero el papá de Virginia Woolf siempre le decía no writing, no book. Entonces, Wow, no sabía. O sea, si tú quieres escribir un libro, escríbelo, porque si no, no tiene ningún sentido. Y, o sea, es eso, es seguir entrenando ese músculo. Luego también pensé en Rilke y en yo amo a Rilke, ok, lo amo. Y hay un libro del que se llama Los cuadernos de Martha Loris Bridge, y donde hay un párrafo hermoso donde él habla de, para escribir un poema hay que, y básicamente hace una gran enumeración de lo que es vivir realmente, y es como vive, 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 y luego vive un poco más, y luego olvida todo eso hasta que se vuelva parte tuya, o sea, que se vuelva hueso, carne, vena, y quizás después, dentro de muchos años, te saldrá el primer verso de un poema, ¿no? Obviamente no hay que esperar muchos años, pero vivir la experiencia vital siempre obviamente es, no sé, es como fundamental para realmente, para tener la necesidad de contar historias, ¿no? Y también con lo que decía Lucía, como esa, o sea, mantenerse curioso a todo, y te decía Manolo antes con las películas, o sea, de verdad, eso, estar curioso con todo lo que está pasando, o sea, con todo lo que está pasando en el mundo, con todo lo que está pasando en el arte, sea cual sea el arte, la beta artística que estén siguiendo. Y lo último, eso que dije antes, como la sinceridad, no solo hacia el público, sino también hacia uno mismo, ¿no? Porque estás realmente contando, es realmente necesario que estés contando esto o estás realmente necesitando contar otra cosa, o sea, es ser sincero. Es algo que se aprecia muchísimo y que cuando uno es sincero, primero como que emana de lo que sea que tú hagas y luego eso, que vas a crear una conexión con las personas que reciban esa obra. Súper. Tenemos un comentario
de Xavier Blanco. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla de un ordenador o clavado en tu máquina de escribir buscando las palabras, no lo hagas. Bukowski. Intenso. Bukowski sale el blanco, esa es siempre la gran pregunta. Sí. Pero es como la comida. Sí, nada a la fuerza. Ni la comida. Sí, no, o sea, sí. O sea, pero también hablando un poco de eso como, eso, o sea, cuando yo empecé a escribir el guión de que tengo que escribir, o sea, ya lo había pensado y repensado y repensado, ya pasé por todo este proceso de argumentos, pero eso cuando me senté a escribir, salió, o sea, salió disparado, porque necesitaba contarlo, ¿no? Entonces era como, o sea, como o lo cuento o no sé qué pasa, pero es eso, como esa necesidad que sí, que si hay que forzarlo demasiado, hay algo que no sé. No encaja. Más allá de la autocrítica y todo eso, pero sí. Creo que son dos cosas diferentes, como la autocrítica y forzar algo, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Ahí se nota. Yo siento que se nota cuando algo está bien forzado. Sí. Nada, o sea, nada fingido, nada forzado, termina saliendo bien. Entonces, mejor ventilarse y encontrar otro momento para empezar o seguir, para crear. Pues bueno, creo que llegamos ya al final de este live. La verdad estuvo súper interesante, me encantó poder platicar con ustedes y creo que hubo muchos puntos de vista súper interesantes. Y gracias, Julia, por el tiempo, gracias por ser parte de este live. De verdad que ha sido todo un placer conocerte y me muero de ganas por ver tu ópera prima ya hecha realidad. Espero que te deseamos toda la suerte del mundo y sabes que estamos aquí con las puertas abiertas siempre para vos, para cualquier cosa que podamos ayudarte. Y no olviden a las personas que nos están viendo seguir a Simulacro en Instagram y Facebook. También vayan a su página web porque ahí están todas las reseñas que son súper buenas. También no olviden seguirnos a nosotros, Storylabs, es la primera vez que nos ven. Tenemos redes en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast y creo que ya. En todos lados estamos, así que síganos. Y en nuestro corazón también. Sí. También, sí. No, gracias, Julia, de verdad. No, muchísimas gracias. Yo estaba muy nerviosa en mi primer live en la vida, así que de verdad, gracias por hacerlo fácil y agradable. Muchas gracias. Y vienen más, Julia, vamos a hacer más. Gracias. Bueno, muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Chao.